Saludos en el nombre del Señor. Aleluya. Así que es una alegría poder estar en la casa del Señor en esta mañana. Hay tiempo para todo y normalmente el rato del domingo por la mañana es un rato que yo lo expreso cuando lo comentamos con otros hermanos. El rato de la reunión es un rato que da mucho de sí. A veces uno piensa, no puedo ir, no puedo estar 2 o 3 horas. No puede estar 2 o 3 horas a lo mejor, y puede que haya momentos en que uno no puede... Espérate. Ya puedo hablar, ¿eh? Ay. Hay razones por las que a uno le cuesta trabajo venir, pero a lo que yo me refería era de que esas 3 horas que uno puede, entre que uno viene para acá, está aquí con los hermanos, el hecho de venir, el hecho de encontrarnos, el hecho de tener la oportunidad de alabar juntos al Señor, el hecho de poder escuchar la palabra de Dios, pues al final hay unas dinámicas en una reunión, aún en la más sencilla, que si uno tiene el corazón abierto a lo que es esa gracia que el Espíritu Santo nos da y que Él siempre da a su pueblo en cualquier lugar que se reúne. En eso se hace verdad en la palabra de Jesús, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Si el culto es magnífico, con una gran orquesta, con un gran coro, con 1000 personas, fabuloso. Y si es más pequeñito, pues fabuloso también, porque lo fundamental está en el hecho de poder entender lo que es esa gracia del Espíritu Santo que nos hace poder salir íntimamente satisfechos. Y en este sentido, siendo que estamos en la feria ya terminando, pues también en este sentido hay algo precioso en la celebración del pueblo del Señor, y es que las fiestas normalmente deben de tener expresividad, claro que sí, pero muchas veces la expresividad, que está bien, música, baile, pues todo eso está bien, pero a veces no te asegura la celebración. Tú puedes estar en medio de una fiesta, ojalá que podamos tener oportunidad de celebrar muchas cosas, pero eso no te asegura que por dentro tú participes de la alegría. Hay algo muy fundamental en la celebración, y es que lo importante de cualquier celebración es que pueda uno sentirse identificado no solo exteriormente, sino también desde el corazón. Y en este sentido también, domingo tras domingo, celebramos. Y no hace falta, si uno quiere dar saltos, pues que dé saltos, si quieres bailar, baila, ¿no? Pero a veces eso tampoco te asegura. Es decir, la conexión del corazón con lo que estamos celebrando es algo tan precioso, hermanos, que apenas que abrimos el corazón a lo que es esa gracia y esa presencia del Señor en nuestras vidas, nuestros corazones pueden gozarse y podemos celebrar. Yo estaba pensando en el pasaje donde, estando Jesús en la casa de Simón el fariseo, que le había invitado a comer, entró esa mujer pecadora. Y esa mujer pecadora, aún todavía Jesús no le había dicho, tus pecados te son perdonados. Pero esa mujer entró en su necesidad, pero al mismo tiempo entró muy dispuesta a poder hacer de aquella oportunidad una oportunidad especial. Y dice el Evangelio que mientras estaba Jesús a la mesa dice él y Simón, pero me imagino que estaría toda la gente de la casa y todo eso. Sabéis que en ese tiempo en Oriente las mesas están en el suelo, bueno, o la gente está tendida en el suelo para estar a la mesa, y esta mujer se puso a los pies detrás y comenzó a llorar, a lavar los pies con las lágrimas, los pies de Jesús con las lágrimas, a besar los pies de Jesús, a secarlos con su cabello. Y algo que escandalizó a Simón el fariseo, porque él había hecho una celebración con una gran comida, no entendía esa salida de pata de banco de esa mujer que estaba estropeando el cuadro, la escena. Pero en cierta manera la celebración del banquete, muy bien preparado,
no estaba haciendo un banquete sincero. Él estaba allí queriendo ver si Jesús era quien Jesús decía que era. Estaba más bien Simón queriendo probar a ver si Jesús era alguien verdadero o alguien falso. La celebración verdadera, aun a pesar de la comida y de todo, la celebración de la presencia de Jesús realmente fue esa mujer que se puso a los pies del Señor, y ya antes de que el Señor hubiera dicho tus pecados te son perdonados, esta mujer estaba con su corazón, entre comillas, llorando, pero en una fiesta. No sé si me entiende lo que te estoy diciendo. La disposición del corazón, hermanos, en cualquier circunstancia de la vida. Lo mismo que te puedes sentir solo en medio de una fiesta, en medio de una algarabía, te puedes sentir solo, te puedes sentir triste. También en cualquier situación, con más o menos gente, con más o menos jolgorio, puede haber en tu corazón una celebración. En la vida nos faltan motivos para estar tristes, pero también si uno se fija, puede haber muchos motivos, y si son menos, vamos a aprovecharlo más. De cualquier momento que tenemos, y hay muchas cosas yo creo que podemos celebrar, tener también ese tiempo de regocijo. Así que, pues bueno, en esta mañana yo me regocijo. Hay muchos motivos por los que uno puede sentirse lleno del gozo del Señor. Y hay uno de los motivos del que quiero hablar, está en el Salmo 32. Vamos a ver, Salmo 32. Yo me alegro de la oportunidad de compartir esta palabra con vosotros. Me siento contento que los pastores hayan contado conmigo en este verano, en los meses de julio y agosto. Algunos hemos colaborado un domingo al mes, y este domingo que a mí me toca poder estar colaborando, aunque disfruto mucho ya el hecho de no tener la carga de tener que predicar y sentirme mucho mejor recibiendo y escuchando, pero siempre es un privilegio poder compartir con vosotros la palabra del Señor. El Salmo 32, los versículos 1 y 2, dicen: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo tengo aquí apuntado el mismo texto en la versión de la Biblia de Jerusalén. Yo sé que hay en los móviles, hay versiones que podemos sacar de todas clases, pero yo, como con el móvil aquí arriba no me defiendo, he apuntado los dos versículos en otra versión distinta a la nuestra, de la Reina Valera, para poder tener, digamos, el mismo texto pronunciado con otras palabras, que siempre ayuda. Dice ese versículo 1 y 2, en la nuestra dice bienaventurado, aquí dice dichoso, quiere decir feliz la persona, qué situación más preciosa si te ocurre esto de lo que habla aquí. Bienaventurado, dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han enterrado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta. ¿Está este micrófono activo quizás? Este de abajo. ¿Y lo dejáis ahí? Es que se acopla. No. Vale, estupendo. Entonces, dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, es decir, no se los anota, y cuya conciencia no queda turbia. Es decir, ya queda libre de toda mala conciencia. El Salmo, como vemos aquí, está puesto la dicha del perdón. Para ser más específicos, es la dicha o la alegría, el gozo de ser perdonado. Del perdón no en el sentido, que también tiene su parte, del perdón de tú o yo perdonar.
Pero aquí está hablando de la dicha, también cuando uno perdona hay una dicha, hay una alegría, pero aquí está hablando de la dicha de ser perdonado. Y ser perdonado en una situación donde realmente no tendría por qué esperarse ni exigirse. De manera, entre comillas, graciosa, es decir, de manera gratuita, de pronto, inesperadamente. Te puedes encontrar que allí donde tú pensabas que nadie te podía librar, el salmista está diciendo de eso, la persona que ya tiene su condena, la persona que ya tiene su dictamen sobre su pecado, sobre su falta, que no hay atenuantes ninguno que alivien esa condena, qué dicha, qué alegría, de pronto decir, se te perdona. Hablamos de eso, ¿vale? Y en este texto del Salmo 32, 1 y 2, tenemos referencias en la Biblia y lo podemos tener esas dos referencias ligadas a los dos personajes que la mencionan. Uno es, obviamente aquí, el salmista David, el rey David, es un salmo de David. Él habla de esta dicha del perdón, de ser perdonado, lógicamente con la inspiración del Espíritu Santo, pero él habla, digamos, porque es autor de estas palabras, como testimonio, es decir, habla de su propia experiencia. Lo que pasa con muchas partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, es que en esos testimonios que el Espíritu Santo nos ha dejado de la obra de Dios en los hombres que escriben, tenemos un sentido profético. Esta es una de los versículos de los Salmos que luego viene el apóstol Pablo y en la carta a los romanos él menciona este texto. Ahí, al poder estar David, el rey David, con el Salmo, hablando de sus propias experiencias, el que lee, en este caso cuando Pablo, en su conocimiento de la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo le ha revelado sobre el Evangelio, él lee el Salmo y se da cuenta de que ahí hay una palabra que tiene sentido, tiene significado para lo que es el mensaje que él estaba transmitiendo, que era el mensaje del Evangelio. Yo tengo la cita donde está mencionado, capítulo 4 de Romanos, mira lo que dice ahí, capítulo 4 de la carta de Pablo a los Romanos, y en el versículo 5. Dice ahí, hablando del ejemplo de Abraham, a Pablo le tocó tener que explicar la profundidad del Evangelio de Jesús. Algo que realmente, hermanos, es de agradecer todo lo que él escribió, agradecer al Señor el testimonio que nos ha dejado, pero que es algo que es profundo, que a veces demanda de nosotros un esfuerzo, tener que estar y bueno, pero el Espíritu Santo es fiel y poco a poco a lo largo de nuestra vida con el Señor Él nos va haciendo entender las cosas. Yo te digo, yo todavía estoy en eso, de querer entender cada día un poquito más lo que significa el Evangelio. Y hablando de Abraham, que es padre de todos los creyentes, aquí dice el apóstol Pablo, al que obra. Está hablando un poquito de lo que significa mi vida con el Señor. Mi vida con el Señor, ¿en qué se justifica? En lo que yo hago, en cómo yo cumplo los mandamientos. Eso tiene un lugar, una necesidad, pero eso delante de Dios no se justifica. Si yo me justificara por lo que yo hago, por lo bien que hago las cosas, Jesús no habría venido, no habría necesidad. Jesús vino, y es lo que Pablo está tratando de explicar, porque Dios había hecho una promesa, sabiendo Dios la condición humana, una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y dice la Biblia que Abraham creyó. Y eso de creer solamente por creer en la palabra de Dios, Dios se lo tomó, lo justificó, digamos, lo tomó por justicia. Es decir, no era lo bien que hacía Abraham las cosas. Abraham hacía las cosas como todo el mundo, algunas bien, otras bastante mal,
como muchos de los hombres de Dios que vemos en la Biblia, que vemos cómo, igual que Abraham, engañaba y tenía sus artilugios y sus cosas, pero ese hombre tuvo a bien creer a Dios. Dios ha dicho que en mi simiente, y la simiente, ya lo hemos dicho muchas veces, la simiente de Abraham no era solo sus hijos, sino que llega hasta Jesús. En la simiente, en el semen, digamos, de Abraham, llega Jesús, y ahí en Jesús es donde Dios cumple la promesa de que sean benditas. Entonces, al creer, ya Abraham, sin tener idea, cree en Jesús, al creer en la palabra de Dios, y esa fe le es contada por justicia. Entonces, dice Pablo aquí, el que hace obra no se le cuenta el salario, lo que le tengan que pagar, como una gracia, sino que se lo ha ganado. Si tú haces bien las cosas delante de Dios y Dios te tiene que perdonar o bendecir, es que tú te lo has ganado. Pero eso, en lo que es nuestra propia justicia, en lo que Pablo está tratando de explicar, eso delante de Dios no sirve, no porque Dios no quiera tenerlo en cuenta, sino por nuestra condición humana. Sabemos lo que hay en nosotros. Nosotros hay veces que hacemos bien, pero a veces. Y hay otras veces que a lo mejor el corazón no está tan bien. Entonces ahí es donde el Evangelio viene con una solución definitiva, de que Dios está queriendo que estemos en paz con Él. Y no todo el tiempo en un círculo vicioso, a ver si yo cumplo, a ver si yo alcanzo, a ver si yo llego a donde tengo que llegar. Eso es algo que realmente es cansino y además no resuelve nada. Llena el corazón de orgullo, tratando de ver si uno es mejor que otro, pero no llegamos a nada. El Evangelio, lo que viene Jesús a hacer es a asumir nuestra necesidad, nuestra condición. Por eso Él viene como hombre. Y asumiendo nuestra condición, dando su vida por nosotros, Él asume tu necesidad, mi necesidad. Y lo que Pablo viene a decir es, cuando yo hablo y tengo que predicar del perdón de Jesús, de que en Él son perdonados todos nuestros pecados, me acuerdo del Salmo, que David tuvo un poquito esa experiencia, se sentía condenado, pero qué dicha que de pronto tu pecado es quitado. Entonces Pablo dice, esto es lo que el Evangelio significa, que estando nosotros en condenación, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, el Evangelio de Jesús es predicación del perdón de pecados en su nombre. Y tenemos la dicha de ser, digamos, beneficiarios de ese perdón. Bueno, no termino de leer el versículo. Dice, versículo, estamos en el 5. Al que no obra, es decir, que el que no hace nada, sino solamente que cree, a aquel que justifica al impío, es decir, a Dios que quiere hacer algo por ti, si tú en vez de estar pendiente de lo que hace o no hace, que ojalá hagamos siempre bien, pero si estás pendiente en eso nada más, va a estar siempre en ese círculo vicioso. Pero si en vez de obrar, o estar solo pendiente de obrar, crees a la palabra del Evangelio que te dice que Dios te justifica aunque tú eres pecador, por lo que Cristo ha hecho por ti, al que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia, es decir, perdón de pecados, aunque no haya hecho obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, Salmo 32, a quien el Señor no inculpa de pecado. La dicha, el gozo de ser perdonados, hermanos, es algo que la Iglesia debe guardar siempre en su conciencia y en su corazón, porque es uno de los motivos principales para lo que hablábamos al principio. ¿Qué celebro yo cuando vengo a la iglesia? Esta semana me ha ido regular, tampoco yo he obrado todo lo que tenía que obrar, ni me he sentido tratado como me tenía que sentir. ¿Qué vengo yo a celebrar a la iglesia? Hermanos, hay tantas cosas que pueden distraer la atención en cosas que son negativas, de quitar motivos de celebración.
Pero hay algo que está claro, hermanos, en el fundamento de la fe de Jesús. Y es que todos los días, a todas las horas, yo puedo ir al Señor y sé que tengo en Él esa redención, ese perdón de pecados. Y es lo que yo celebro con mis hermanos, la dicha del perdón. Hermanos, si una iglesia descubre el ambiente que puede traer espiritual a una comunidad que aprende a apreciar, a cómo celebrar, no mis buenas obras, no lo bien que hago las cosas, sino algo que es indiscutible aunque no se ve, y es que el Señor ha perdonado todos mis pecados. Si yo llego a la iglesia sabiéndome con una conciencia que no está turbia, si fuera por mis obras, sí, pero yo vengo en la fe del Hijo de Dios, yo vengo en la confianza de que el Señor me ha perdonado. Y me encuentro también con hermanos que no importa si me han hecho o no me han hecho, pero sé que ellos participan también del perdón del Señor. Entonces, hermanos, aunque estemos en nuestros sitios tranquilos, cantando, pero dentro de nosotros, si estamos centrados en eso como en tantas cosas que Dios pone en nuestro corazón, en la dicha del perdón, ¿quién acusará al escogido de Dios? ¿Quién condenará a un hijo de Dios? ¿Quién te va a señalar con el dedo cuando tú vienes con un corazón sencillo delante del Señor? Una cosa así, hermanos. Aunque es una dicha sentirse perdonado, es un tema un poco incómodo. Por lo menos de entrada, porque, hermano, de entrada, decir tú has hecho mal, que te digan tú has hecho mal, bueno, aunque sea verdad que he hecho mal, no es un tema fácil. Quizás ya después, a posteriori, mira, un criminal mata a alguien, él va a hacer todo lo posible por no reconocer su falta. Digo un criminal como cualquier delito. Y si tiene abogado, irá al juicio, y si va al juicio tendrá que ver de qué manera defenderse. Nadie quiere aceptar ningún pecado de entrada, porque no es agradable para nadie. Hasta que no llega ya el momento de la sentencia y la condena, mientras uno pelea para defender tu propia justicia como gato panza arriba. Una vez que ya hay una sentencia, pues ya te tienes que conformar. Ahí es donde viene luego, una vez que llega la sentencia, entender qué bueno es que de pronto digan, bueno, ahora que eres culpable, eso es lo que dice el Evangelio, tú eres culpable. La palabra del Señor te condena. Y esa misma palabra del Señor que te declara pecador, una vez que te ha juzgado, te presenta la obra de Cristo y te dice, pero yo no te condeno, pero yo te acepto, pero tú en mí tienes perdón, porque yo he dado mi vida por ti. Entonces, el tema de ser perdonado, aunque es muy agradable, y cuando ya uno dice de pronto, uy, de la que me he librado, pero de entrada hay una resistencia. Dice el Salmo, los propios errores, ¿quién los entiende? ¿Quién los reconoce? Todos nos sabemos pecadores, pero cuesta entender, aceptar los propios errores. Los propios errores, ¿quién los entenderá? Decía David, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Y eso fue parte de la experiencia de David. Hace poco, bueno, ahora ya unas cuantas semanas que estuve en Los Asperones y hablaba de esa experiencia de David. ¿Sabe que David era un rey que el Señor decía que era conforme su corazón? David tenía una manera de ser que era conforme el corazón de Dios, pero David era una perita en dulce. David se las traía, como todos los hombres de Dios. Solo que él, digamos que podemos decir a su favor, es que él siempre respondió a lo que Dios quería tratar con él. Pero él, todos sabemos del crimen que él cometió cuando él se fijó en la mujer de Urías, en Betsabé. Todos sabemos su pecado, cómo él adulteró, vio a esa mujer, además, como dice la historia, en un tiempo en el que el ejército estaba en batalla, en pelea. El rey David ya estaba muy acomodado en su palacio, vio a esa mujer bañándose, la deseó en su corazón, se acercó a ella, quedó embarazada,
tiempo de guerra, el marido en la guerra y esta mujer embarazada. Él trató de cubrir su pecado, porque eso es una otra cosa, ¿no? El pecado tiene eso, primero nos cuesta trabajo reconocerlo, pero también si luego uno lo puede cubrir, pues mandó llamar a Urías, a ese oficial suyo, que viniera, que diera cuenta, con la excusa de dar cuenta delante de David, lo mandó a su casa. Vete a tu casa, sube a tu casa, estate ahí con tu mujer, y a ver si cuela, a ver si cuela. Pero Urías, que era un hombre de conciencia, ¿qué pasó? Que él se puso allí fuera de lo que es el palacio, porque él decía, no, el arca del Señor está en la batalla, los compañeros, todo está en la batalla, y ¿qué hago yo subiendo a comer y a distraerme con mi mujer? Me quedo aquí. Y se lo dijeron a David, no ha ido a su casa, así que tu plan no funciona. Bueno, David le dijo, bueno, vente, yo te invito a comer, lo emborrachó y todo, pero igual, no, el hombre no fue a su casa. Entonces David ya tuvo sin más remedio que decir, bueno, le dijo a su general, pon a Urías en la primera línea, en lo más difícil de la batalla, y dejarlo solo. Ese es David, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y que nos deleitamos con los salmos de David, pero ahí está la condición humana. Bueno, Urías murió. Y tú has leído muchas veces conmigo en 2 de Samuel capítulo 12 la reprensión que le llega a David con el profeta Natán. 2 de Samuel capítulo 12. Dice, el Señor envió a Natán a David. Viniendo a él le contó una historia. Natán le cuenta una historia que todos conocemos muy bien a David. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos. Qué tierno la historia como la cuenta el profeta, ¿verdad? Que hace de la corderita como una mascota de la familia, ¿no? La había criado con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. La tenía como a una hija. Y vino uno de camino, un visitante al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué fácil reconocer el pecado en el otro. Y Natán le dijo, David, tú eres ese hombre. Tú no ves tu pecado. Lo has cometido, lo has cubierto, lo has agrandado, pero tú no ves tu pecado. Y te indigna si te cuento esta historia, pero tú eres ese hombre que has tomado a la mujer de tu siervo y a él lo has aniquilado. Hermano, el Salmo 51, donde dice, tú has conocido mi pecado, Señor, límpiame de mi maldad, crea en mí un corazón nuevo. Es decir, el arrepentimiento de David fue inmediato, con sus consecuencias para su casa, para el hijo que luego nació,
Pero al fin y al cabo, dentro de esta tragedia de ver la condición nuestra, de que qué fácil ignoramos nuestros pecados y qué fácil vemos el de los demás, qué fácil condenamos y hacemos sentencia con los demás y no nos damos cuenta que estamos nosotros en la misma condenación. Desde esa situación, hermanos, David respondió bien, quizás por eso el Salmo, bienaventurado el hombre, que ha sido perdonado, sus pecados han sido cubiertos. Porque él se vio que él no tenía ninguna explicación ni eximiente para... Pero sin embargo, hermano, ahí estaba la gracia del Señor actuando en él. Fíjate que en lo que significa el mensaje del Evangelio, hermanos, el poder ser convencido de pecado es de las cosas más fundamentales. Yo no vengo solamente a la iglesia porque soy persona tan buena que siempre me ha gustado la religión y que, bueno, se puede venir por eso, y siempre yo entiendo que soy persona de caminos rectos, todo eso está bien, pero hermano, el Evangelio, el planteamiento del Evangelio, porque eso de venir a la iglesia, de ser bueno, todo eso estaba ya con el judaísmo y con otras religiones, pero el Evangelio lo que plantea es algo distinto. Lo que viene a plantear es tu condición, mi condición, que nosotros, por mucho que hagamos, no nos podemos justificar delante de Dios. Como dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente, en el capítulo 3 de Romanos. Entonces el convencimiento de pecado, hermano, de pecado ya no en el sentido de pecadillos, yo no digo pecadillos que no sean graves, no, me refiero, hay una diferencia entre los pecados que como personas estamos todos los días haciendo porque somos humanos, y otra cosa es que yo vivo en la vida de pecado, yo vivo de espalda a Dios. Yo no tengo en cuenta a Dios, incluso estando creyendo que yo soy religioso, pero yo vivo en mi propia justicia o vivo ajeno a Dios. Cualquiera de estas circunstancias, hermanos, el Espíritu Santo tiene que tratar. ¿Sabes qué? Lo mismo que el Espíritu Santo trató con David, el Espíritu Santo tuvo que tratar con Pablo, que usa también estos versículos del Salmo bienaventurado. Pero claro, Pablo y David, hermanos, son dos casos totalmente distintos. La dificultad de David era poder reconocer una falta que él por todos los medios trató de cubrir. Si el Espíritu Santo, a través de la palabra del profeta, no hubiera golpeado su corazón, ese pecado estaba resuelto. Ese hombre había sido matado en la batalla, él había tapado su pecado, él se había casado con la mujer de Urías, otra mujer más para él, estaba todo resuelto. Con Pablo, hermanos, el problema, Pablo no era un adúltero. Pablo no era un criminal, no era un asesino. Pablo, tú lees el testimonio de él, y Pablo desde pequeñito había sido criado en la ley de Dios. Desde pequeñito había sido enseñado en la ley del Señor. Era una persona dentro del grupo de los fariseos que tenía a gala poder ver que él quería cumplir la ley, como él dice en Filipenses, yo en cuanto a la ley era irreprensible, cumplía todo lo que yo pensaba que tenía que cumplir. Entonces fíjate, hermano, es muy fácil, una persona que es un criminal, bueno, fácil, el Espíritu Santo tiene que obrar. Un criminal, un asesino, un adúltero, puede tener el corazón bien duro, pero es evidente que necesita la conversión. Pero ¿cómo se convence a una persona tan buena, tan celoso de Dios como Pablo, que incluso su celo lo llevó a perseguir a la iglesia, porque él pensaba que estaban obrando en contra de la ley de Moisés? A David fue el profeta con la palabra del Señor, con la historia. Y David, enfurecido, no, hay que matar a ese hombre. Vale, ese hombre eres tú. A Pablo, hermanos, en su celo, persiguiendo a cristianos para meterlos en la cárcel, en el camino a Damasco, dice que de pronto le rodeó una luz del cielo.
le cegó completamente, lo tiró a tierra. Y hermanos, en medio de esa situación, él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si nosotros sabemos que Pablo perseguía a cristianos, pero vamos a darle a esas palabras un sentido todavía más completo. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, un corazón de Saulo que desde chico, toda su ilusión, todo su anhelo, todo su esfuerzo era agradar a Dios. Por su propia justicia. Hermanos, la bienaventuranza de ser perdonado está muy bien cuando uno se ve condenado como un criminal. Pero no es tan fácil cuando uno se siente tan justo, tan bueno, entender qué significa la celebración de que en el Evangelio tú tienes perdón de pecado. A veces no celebramos porque decimos: sí, Dios me ha perdonado, pero tampoco yo no soy tan malo. Me ha perdonado, sí, pero lo hay peores que yo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, si algo tiene el descubrir la dicha del ser perdonado, conforme el Evangelio de Jesús, es poder entender que uno de los mayores obstáculos para yo recibir el perdón de Dios es mi propia justicia. Porque cuando yo hago mal, me entero y sé. Pero cuando yo me impongo a estar justificado por lo que yo hago, y eso, hermanos, sin darnos cuenta lo podemos hacer, nos va a costar más trabajo de poder vivir en la dicha, en la celebración del perdón. Hermanos, el perdón, el ser perdonado, tiene que ser para la iglesia. A veces lo tenemos como en un botiquín, o como estas cajas que hay para el corazón. ¿Cómo se llaman estas cajas de desfibrilador, ¿no? El desfibrilador, porque si hay una emergencia y le da a alguien un ataque, tú coges la emergencia y que la persona no se vaya sin eso. A veces pensamos que el perdón está ahí en el botiquín de emergencia. Por si hace falta, porque tampoco todos los días no me va a estar perdonando. Pero hermano, el perdón, el ser perdonado, es el pan nuestro de la iglesia. Si la iglesia no entiende que igual que ora y oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿qué sigue diciendo? Y perdónanos. Pan nuestro de cada día. Y perdónanos, eso está ahí. Yo con el pan que como todos los días tengo que comer el perdón del Señor. Cuando la iglesia, hermanos, cuando la iglesia entiende que por muy bien que yo me haya portado, el día que yo me porto muy bien, ay, cuidado conmigo, porque me puedo volver, incluso, hermanos, en algunos aspectos bastante más exigente con otros. Menos soportar algunas cosas. En todo ese tiempo, todo el tiempo hay que estar, hermanos, ahí aprendiendo en la gracia del Señor. Como Pablo decía, yo era irreprensible en cuanto a la ley, era fariseo, sabía de todo, pero todo lo que para mí podía ser ventaja, para yo sentirme justificado, todo lo que para mí era ganancia. Cuando yo entendía lo que es la justificación por Jesús, lo he estimado como pérdida, como basura. Aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor. Manuel era un hombre tan bueno. David no, David era así como era. Y se le abrieron los ojos. Pero a Pablo primero el Señor se los tuvo que cerrar y dejarlo ciego por unos días. Pero el Espíritu Santo fue diciendo: Pablo, por muy bueno que tú seas, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesús, la que se le prometió a Abraham.
Hermanos, si la iglesia pierde, porque claro, el perdón de pecado está desde el principio que yo vengo a la iglesia, pero eso ya quedó atrás, como el bautismo, como... No, el pan nuestro de cada día, todos los días comemos, dánoslo hoy. Y todos los días, perdónanos nuestras deudas. Porque el ambiente que se crea, hermanos, cuando una iglesia vive en el perdón y no en una santidad artificial de la propia justicia, el ambiente es de fiesta, aunque no bailemos, o que está muy bien que bailemos o que saltemos, pero hay algo dentro que celebramos, porque el sentirse perdonado no solamente llena tu corazón de gozo, sino que lo llena de misericordia, lo llena de amor por los demás, lo llena de gratitud. Hermano, el ser perdonado no es solamente decir, ay, me he librado hasta la próxima. No, cuando el Espíritu Santo, cuando la obra de Dios te convence, porque hermano, fíjate lo que dice Pablo, siendo tan bueno como era. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, llega a decir él, soy el más grande. ¿No es maravilloso, hermanos? Igual que David abrió sus ojos y le dijo a Natán, yo que he condenado a ese hombre soy yo, he pecado contra Dios. De la misma manera, Dios abrió el corazón de Pablo, que lo tenía mucho más difícil, por toda su propia justicia, por todo lo bueno que él era, por ser el primero en ser capaz de defender la ley contra cualquiera que se levantara contra la ley, como eran los cristianos. Él vino a salvar a los pecadores. Y además el Señor lo dice, yo no he venido a llamar a santos, a sanos, sino enfermos, ¿no? El sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Yo no he venido a llamar a justos. Hermano, fíjate con el gozo del ser perdonado. En el cielo hay más gozo, hay más fiesta por un pecador que se arrepiente, que por 99 que dice, con cierta ironía, que no necesitan arrepentimiento. ¿Y qué estoy diciendo yo? Que los pongamos a pecar para tener fiesta del perdón. Ojalá que no entiendas eso, sino que entiendas, hermano, que el volverte tu arrepentimiento a Cristo el día que lo hiciste, es volverte al perdón de Él, es volverte a renunciar a tu propia justicia y tener en continuo ese gozo de decir, Señor, tú me has perdonado. Lógicamente tenemos, yo creo que lo he explicado muchas veces, hermano, la diferencia entre lo que es no vivir en pecado, porque yo he venido a Cristo, yo he dejado el camino de injusticia, mi corazón está aspirando a Dios. Pero cuando yo me convierto, cuando yo me he arrepentido, invoco el nombre del Señor para el perdón de mis pecados, yo no dejo de ser humano. A veces pensamos que porque yo me metí en el agua del bautismo, pues yo ya soy como un ángel. Hebreos dice, no vino Cristo a socorrer a los ángeles. Los ángeles no necesitan eso, sino a la descendencia de Abraham. A aquellos que por fe pueden alcanzar la promesa del Evangelio. No dejamos de ser humanos. Entonces, en la primera carta de Juan, tú te encuentras estas dos cosas. Más adentro en la carta, no en el primer capítulo, más adentro dice, el que es nacido de Dios no peca. ¿Lo has leído alguna vez eso? El que es nacido de Dios no peca. Eso se puede tomar de muchas maneras. Pero hermano, en el capítulo 1 de esa misma carta, dice Juan, el que dice que no tiene pecado, ese es mentiroso. No, hermano, el que es nacido de Dios, cuando uno se ha arrepentido y se vuelve a Dios y entiende el perdón de pecados, tu vida queda orientada hacia la justicia del reino. Y ahí se acabó la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero como humanos, todos los días, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras ofensas. Hermano, eso no es una frase. Si tú rezas el Padre Nuestro y no te crees, claro, yo digo que me perdone, pero yo no sé qué me va a perdonar, porque mejor que yo no hay nadie. No, perdónanos nuestras ofensas. Hermano, los pecados no es caminos de injusticia, no justificamos nada,
tenemos que buscar en Dios el fruto del Evangelio, pero no podemos escapar de la necesidad del perdón. Porque si, hermanos, si en el Evangelio entendiéramos, si las iglesias se llenaran de gente que no necesitan el perdón, estaríamos perdidos. No habría quien nos aguantara. Pero aquí estamos gente que, habiendo dejado los caminos del pecado, necesitamos todos los días del perdón de Dios. Y como dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Pues hermanos, si la fiesta tiene que ser completa, primero no tenemos que olvidar el perdón que tenemos, inapelable. Pero para que la fiesta sea completa, se tiene que quitar todo juicio hacia otro, toda ofensa, toda deuda. Igual que yo me siento perdonado, perdono. Y ahí se vive la dicha del perdón. En una iglesia, hermanos, cuando el Espíritu Santo convence de pecado, yo te aseguro que la aspiración del corazón no es a hacer mal, sino que la gratitud nos lleva a servirnos unos a otros, por amor, por gratitud, de lo que significa el Evangelio en nuestras vidas. Estamos de fiesta. Porque ¿tú te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonado por el Señor? Dilo con más valentía. Es por fe, no es por obra, no es por lo que haya hecho. Tú dirás, hoy, después de estos días, ¿cómo me voy a sentir perdonado? Es que es por fe. Es por fe. ¿Te sientes perdonado? ¿Tienes el gozo de poder perdonar a tus hermanos? Si tuviera alguien algo en contra de otro, confía que tus hermanos te van a perdonar. Aleluya. Y estamos mejor que queremos. Y todo gracias al Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu Evangelio, la palabra de salvación en Jesús. Pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, que es quien nos recuerda, quien aviva en nosotros tu palabra, nos mantenga en ese claro entendimiento del perdón de pecados. Tú nos convenciste un día, Señor, de que sin ti no teníamos solución. Gracias por ese día en que tú abriste nuestros ojos. Gracias por ese día, aunque de manera incipiente, sin apenas mucho conocimiento, pero entendimos la oportunidad de correr a ti, de invocar tu nombre y de sentirnos perdonados. Tú nos ayudes, Señor, a poder caminar como iglesia en la celebración, en la dicha del perdón, no de nuestras propias obras, Señor, no de la vanagloria de nuestras propias virtudes, que podamos mantener ese espíritu gozoso que nos mantenga a tus pies en gratitud, con gratitud para poder servir a nuestros hermanos. Danos sobre todas las cosas, Señor, esa dicha del perdón, de ser perdonados, de sentirnos perdonados y de estar dispuestos a perdonar. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor os bendiga, hermanos.